Un cordial saludo a todos. Quien les habla es Kevin Macas. La presente exposición pretende sintetizar el avance del trabajo de fin de titulación, mismo que se nombra como Determinación de las propiedades físicas mecánicas de 6 variedades de maderas de la región sur oriental del Ecuador, parte 2, guiada por el ingeniero Alonso Zúñiga. Los contenidos a abordar son Introducción, Estado del arte y Metodología. Sin más preámbulos, empecemos. A pesar de la gran demanda de la madera para usos constructivos en Ecuador, a nivel nacional su uso no es debidamente regulado, en otras palabras, es usada empíricamente. Esto se debe a la falta de información técnica sobre la madera. Dicho esto, existe la justificación de clasificar las maderas mediante caracterización, pues en el mundo existe un número incalculable de especies, y se sabe que incluso entre cada especie sus propiedades son cambiantes. La hipótesis que engloba el objetivo general de la tesis es la siguiente. Se pretende recopilar datos de ensayos de otros autores, de las propiedades físico-mecánicas de 6 especies de maderas, provenientes de la región suroriental del Ecuador que se fundamenten en la normativa ACTM 94, para analizar aquellos datos en el software ANSYS y modelar el comportamiento mecánico de las especies en estudio. Esto se realiza con el fin de evaluar los usos que se le deben dar a las 6 especies de estudio. Para esto, los objetivos específicos a seguir son caracterizar la materia prima recopilando datos de otros autores, realizar una simulación del comportamiento mecánico en ANSYS y analizar los resultados obtenidos. La presente tesis emprenderá su investigación dentro de los siguientes limitantes. Abarcará únicamente el análisis físico-mecánico de las especies, por lo que no es objeto de estudio el análisis de las características químicas u orgánicas de las maderas. Además, se partirá asumiendo como correctos a los datos de partida de caracterización obtenidos de otros investigadores, y se trabajará dentro del límite elástico de la curva esfuerzo de formación para todos los ensayos de caracterización. La madera, que es básicamente el tema central de la tesis, es el conjunto de tejidos orgánicos que forman la masa de los troncos de los árboles, y más científicamente es un conjunto de tejidos de xilema, la cual es una sustancia fibrosa y dura que se sitúa debajo de la corteza de los árboles. Sus principales propiedades son la higroscopicidad, pues puede absorber la humedad que le rodea y retenerla, ya sea en forma líquida o vapor. También su anisotropía, ya que es un material no homogéneo, lo que implica que sus propiedades sean diversas a través de todo su cuerpo. Por esta razón, al analizar las propiedades mecánicas, se lo debe hacer respecto a sus 3 planos de referencia, según la dirección de las fibras o granos de las probetas en análisis. Los planos son el transversal, radial y tangencial, o conocidos como X, Y y Z. La madera se caracterizará a través de ensayos físicos y mecánicos. En los primeros se determinará la densidad y el contenido de humedad, con las ecuaciones que se muestran aquí. Los ensayos que se analizarán son la flexión estática, que simula una viga simplemente apoyada en los extremos como se observa, cuyas dimensiones de la probeta es 75 centímetros de longitud por una superficie de 5 por 5 centímetros. La compresión paralela a la dirección de la fibra, cuyo ensayo se realiza como se observa, y sus dimensiones son 20 centímetros de largo con un área de 5 por 5 centímetros. La compresión perpendicular a la fibra, cuya probeta de ensayo posee una dimensión de 15 centímetros de largo y una superficie de 5 por 5 centímetros. El ensayo de tracción paralelo a la fibra, que se esquematiza en esta imagen. Se puede notar que al centro de la probeta posee una sección inferior al resto de 6 por 45 milímetros. Este ensayo consiste en aplicar 2 fuerzas opuestas de igual magnitud en los extremos hasta alcanzar la rotura. También el ensayo de tracción perpendicular a la dirección de las fibras, que se realiza como lo indica aquí en la imagen. En el centro de la probeta se forman 2 semicírculos, con radio de 1.3 centímetros, separados por 2.5 centímetros y una altura total de 5 centímetros. Sus caras inferior y superior tienen una superficie de 5 por 5 centímetros. Finalmente está el ensayo de cizallamiento,
que mide el esfuerzo de corte de la madera representada en una probeta en forma de L. Los ensayos anteriormente descritos se los simulará en el software ANSYS, que se basa en el método de los elementos finitos, que es una teoría que consiste en la subdivisión de un elemento continuo, anatómicamente infinito, en un conjunto limitado de pequeños elementos, que se interconectan por una serie de puntos o nodos, formando una malla y simplificando la resolución de un problema complejo. Entrando a la metodología, está la primera etapa, que trata de la recolección de datos. Con el apoyo de tesis, papers y otros documentos se recopilarán los datos tanto del muestreo como de la caracterización de las maderas de estudio, las cuales son almendro, guararo, lacre, romerillo, porotillo y yumbing. La caracterización comprende los ensayos físicos y mecánicos, que se basan en la normativa ACTM 94. Una vez recopilados todos los ensayos mencionados, procedemos al análisis estadístico de los datos obtenidos. Respecto a la caracterización mecánica, la recopilación dicta que por cada ensayo se tienen 12 probetas para cada tipo de madera, teniendo como parámetros de entrada los que se muestran en la tabla. Los parámetros de salida más importantes son los ensayos a flexión y compresión, mismos que son el módulo de rotura, MOR, y módulo de elasticidad, MOE, ya que a partir de estos se logra deducir otros parámetros de salida de los ensayos. Por su parte, en la caracterización física, los parámetros de densidad y contenido de humedad se los obtiene de cada probeta ensayada mecánicamente, para finalmente a la hora de simular usar el promedio general de cada especie. La segunda etapa de la metodología es la simulación en ANSYS. Se empieza por la definición de la problemática. El sistema dentro de ANSYS en el cual se trabajará es el Static Structural. Las variables del problema que se requieren hallar son los desplazamientos, tensiones y deformaciones máximas para los distintos ensayos. Para iniciar la simulación se necesitan parámetros de entrada, los cuales se los obtiene del análisis estadístico de la etapa de recolección de datos, que para esta etapa, en cambio, eran parámetros de salida. Esos datos de entrada son la densidad, el módulo de elasticidad en las direcciones X, Y y Z, el módulo de cizalladura en las direcciones que se muestran y el módulo de Poisson, el cual se deduce de los anteriores parámetros. Posteriormente se modelará la geometría de cada probeta de ensayo con ayuda de un software CAD. Lo siguiente es generar el mallado, mismo que es el grado de aproximación que tiene nuestro modelo con la realidad. Luego, la solución abarca que para cada ensayo se apliquen las cargas y soportes respectivos. Y finalmente, el postprocesamiento consiste en la validación de la corrida del programa. Si los resultados no son satisfactorios, se vuelve a los dos anteriores puntos. Por último, la tercera etapa de la metodología se centra en el análisis de los resultados validados. Mediante métodos estadísticos se realizarán comparaciones, que nos permitirán cumplir con el último objetivo específico de la tesis, que es poder establecer los usos constructivos específicos para cada madera estudiada, lo cual nos llevará finalmente a establecer las conclusiones finales de la investigación. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.